Quinta predicación basada o con base en Romanos. Hago una pregunta. ¿Quién ha estado pacientemente escuchando las cuatro predicaciones anteriores? Levante la mano, por favor. Bien, o sea que tengo que hacer un pequeño resumen diga. No estaba presente en algunas, pero escuché por internet. Mi hermana, pues muy bien. Es una bendición tener el internet para grabar, ¿no? Y para poder mirar las predicaciones. Pues bueno, yo tengo que hacer rápidamente un resumen. Tomaré 2 minutos para esto. ¿Por qué estamos predicando de Romanos? Hemos hablado en alguna otra oportunidad diciendo que si tuviéramos que quitar, porque fuera imposición, que cuidado que puede pasar, como van las cosas, como va el mundo, como están los tiempos proféticos, es probable que tener una Biblia, que hablar de Dios sea un problema. Miren lo que está pasando en otras partes del mundo, por ejemplo en Inglaterra. Usted no puede orar silenciosamente frente a ciertos lugares porque le llevan detenido. Entonces decíamos que si nos dijeran hay que quitar toda la escritura, quédense con una parte, quedarse con Romanos nos daría material suficiente como para mantener vivas las grandes doctrinas. La epístola a los Romanos contiene filosofía, contiene historia, contiene geografía, contiene lo que usted se pueda imaginar, aparte de la verdad revelada que Dios ha dado a través de Pablo, ese apóstol cuya vida es digna de admirar. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 5. En los capítulos anteriores empezamos a construir las verdades que hay aquí. En la primera predicación estábamos hablando acerca de cómo se veía Pablo a sí mismo y decíamos que era pequeño. En la segunda predicación estábamos hablando de la comunicación de un don, porque esta gente que tenía dones espirituales, como habíamos visto en Romanos capítulo 12, les hacía falta algo, un don que era el amor, ¿se acuerdan? En la segunda predicación, la tercera predicación estuvimos hablando sobre la ira. Estuvimos hablando de que había una ira que era una ira activa y una ira que era la ira pasiva. Y para eso tomamos a partir del capítulo 1, el versículo 18, y fuimos en adelante hasta el capítulo 2. Luego estuvimos hablando de la identidad. ¿Se acuerdan de la identidad de Moisés? Que él se rompe cuando él tiene que matar a uno porque él entiende lo que él es. Pero está todo confundido. Llega un momento en el cual él puede entender lo que él es. Y su ministerio empieza a surgir desde ese momento. Y en la predicación de la semana pasada tomamos la figura de Abraham. ¿Recuerdan la figura de Abraham? En la cual estábamos viendo cómo Dios le sometía a ciertos quizzes, a ciertas etapas. Y de esta manera Dios se iba revelando en la vida de él. Primero se reveló como el Dios El Shaddai. ¿Se acuerdan? Después Adonai, mi Señor. Es el Dios que cuando decreta algo se cumple. Y referíamos a una canción que solemos cantar, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Luego de eso, de que se está revelado como el Shaddai y Adonai, se le revela como el Elión, el Dios altísimo. Porque tiene un encuentro con Melquisedec, ¿se acuerdan? Cuando iba a buscar a Lot que era su plan secreto, su segundo plan para poder tener un heredero. Después vemos allí, en ese momento en el cual se le revela como Jehová Jireh, cuando pasa la última prueba por allá, a los finales de Génesis, del capítulo 22 de Génesis. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 5. Esta vez no le voy a pedir que se ponga de pie porque lo voy a leer yo, va a ser muy breve. Buscan Romanos capítulo 5, por favor. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, como hemos dicho en algunas oportunidades, escribe una iglesia que él no había visitado. Él había intentado muchas veces ir a Roma y muchas veces fue impedido, como él mismo lo dice en la carta. Sabemos a través de Hechos de los Apóstoles que Dios, que tiene un plan para Pablo, un propósito, un diseño, que ya hemos estado hablando en anteriores oportunidades sobre este tema, le coloca una iglesia a Pablo, no de la manera en la cual Pablo lo quería. Porque Pablo quería ir a predicar según su propio plan, pero Dios, que tenía el otro plan, como suele ocurrir siempre, ¿no? Dicen en algunos lugares, dice, una cosa piensa el burrito, otro quien le monta. Y Pablo pensaba de una manera y Dios le lleva a Roma y le establece una iglesia, 2 años predicando el evangelio. Estaba preso, un preso entre comillas, porque en esa oportunidad su cárcel era la oportunidad de poder predicar el evangelio. Y cuando él escribe esta porción del capítulo 5, toda esta gente hacía cortocircuito. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguien que es muy bueno para hablar, que explica muy bien, pero le habla a usted y usted no entiende lo que le está diciendo. A mí me solía pasar con los jefes, que no les entendía. Y no le digo de mi suegra, que tampoco le entendía a mi suegra. Pues cuando estos leen esta porción, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, estos no logran entender. Vamos a ver por qué. Yo quiero que haga un ejercicio conmigo. Usted ha visto que ahora en los Estados Unidos hay una moda de que está la gente, va en el coche, conduciendo el coche y lleva unas gafas de realidad virtual, ¿saben? Quiero que usted ponga las gafas de realidad virtual y nos metamos en Roma del primer siglo. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Roma? No levanten la mano. Por allá levantaron la mano. Pues mire, yo he tenido la oportunidad de viajar a Roma por trabajo, por otras circunstancias y bueno, una vez por turismo o 2. Y recuerdo que fui a ver la primera prisión de Pablo. La primera prisión de Pablo estaba en la parte de abajo de una casa y en el medio de allí había una columna y en esa columna era donde le encadenaban. Pero esta vez vamos a andar por las calles de Roma. Póngase conmigo las gafas y situémonos en una película de Semana Santa. ¿Quién no se ha tenido que comer película de Semana Santa? Ben-Hur. En mi época, que aún la televisión era de blanco y negro, no ahora que usted ve la televisión hasta en el móvil. En mi época esperábamos Semana Santa y veíamos todos los 10 mandamientos con Charlton Heston, Ben-Hur, todo eso nos los comíamos. Pues sitúese en aquel momento. Sitúese que está caminando por las calles de Roma, por lo que se llama la Vía Apia. Si usted va a Roma, aún se mantiene en alguna de estas vías principales, la Vía del Corso, que significa la Vía del Trigo, por donde entraban a Roma todos los que traían trigo. O sitúese en la famosa película, aquella que seguro que todos han visto, Gladiador. ¿Quién no ha visto la película Gladiador, que nos sitúa en Roma? Y usted va caminando con las gafas de realidad virtual y usted empieza a notar ciertas cosas. Usted empieza a notar que las calles están empedradas y usted empieza a ver que esa Roma del siglo I en la cual caminó Pablo, esa Roma tenía
1 millón de habitantes. Actualmente tiene 3 millones de habitantes y estamos hablando de hace 2000 años. Era la urbe más importante que había en el mundo. Esto es producto, esta ciudad es producto de Roma. Esto es la Calagurris romana. Usted va caminando por allí y para satisfacer las demandas de ese 1 millón de personas, usted ve que hay restaurantes, hay tiendas de abarrotes, de bastimento, tiendas para comprar alimentos. Sigue y hay barberos, gente que le corta a usted el cabello o le arregla la barba. Hay herreros, hay de todo lo que se consigue en una ciudad actual. Y hay algo bien particular. Si usted entra a alguno de esas tiendas, a alguno de esas oficinas de los oficios, el que era herrero tenía su oficina de herrería, su taller de herrería, usted observará que colocados allí hay un pequeño Dios, su Dios particular, el Dios del oficio. Usted entra aquí, a menos que entre a un restaurante, a uno de los chinos, ¿no? Que está el gatico haciendo así. Ese gato es famoso, ¿no? ¿O qué? Pero usted entra a un lugar aquí, bueno, no solamente se consigue al gatico haciendo así, se consigue el chino al lado. Todo asombroso. Usted levanta una cosa así y cuando mira, está el chino ahí. Son increíbles para cuidarlo a uno, de verdad. Bueno, usted entra a una cafetería y usted ¿qué ve? Usted ve un santo. Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, en aquella fecha era exactamente igual. Y lo que nosotros hemos heredado, por ejemplo, de ellos, es de la época romana, es este sistema. Y yo tengo aquí una cosa increíble, porque hemos heredado del sistema romano no solamente los nombres de los planetas, casi todos los nombres de los planetas tienen nombre romano, menos la Tierra. Menos la Tierra, todos son Júpiter, Mercurio, Urano, todos son dioses romanos. Pero miren lo que este sistema de pensamiento romano, estamos hablando por qué hicieron esta gente, por qué hicieron cortocircuito, ¿ok? Estamos situados en la Roma del siglo I, pero situados un momento en España de este siglo. Aquí también tenemos dioses particulares, por oficio. San Isidro es el dios de los agricultores, es el dios de los agricultores. Después tenemos San Cristóbal, el de los conductores. Si usted se ve reflejado aquí, ya sabe. Santa Marta, de los que trabajan en hostelería. A ver quién trabaja en hostelería aquí. Santa Marta. San Miguel de los soldados. San Mateo de las bancas, finanzas, de los recaudadores y de los impuestos. San Dionisio del vino. San Antonio de los que buscan pareja. Usted está buscando pareja, vaya a San Antonio. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Vaya y le pone una vela a San Antonio. ¿Usted está buscando novia? Novio. Pero si no, San Antonio no le responde, le queda a San Judas Tadeo, que es el de las causas desesperadas. Eso lo hemos heredado de esto. Entonces, volvamos otra vez a esas fechas. Estamos andando allí y vemos que cada negocio tiene su dios particular. Son dioses menores, dioses mayores. ¿Se acuerda de Nergal la semana pasada? Y usted sigue entrando y va a una casa. Y usted cuando va a la casa, ¿qué es lo que hay en la casa? Su Dios particular, su Dios familiar. ¿Quién no se acuerda de nuestras abuelas en nuestros países que tenían un lugar que usted se acercaba, salía el calor de la cantidad de velas que había? Mi abuela tenía uno, usted abría había un armario. Un armario, santuario se dice. Mi hermana, ahí estaba el santoral católico completo. Todos. Y algunos negritos, porque el humo de vela les había quemado. Y usted limpiaba y era rubio de ojos azules. Eso lo hemos heredado nosotros de ellos. Pero también tenían un culto público de dioses. Tenían el dios Júpiter. O sea, que usted caminaba y había santuarios públicos. Tenía el dios Júpiter.
Ese era el dios máximo. Los griegos le llamaban Zeus. Después tenía una diosa que se llamaba Juno. Por ahí hay una marca de pinturas que se llama Pintura Juno. Y la publicidad no me la pagan. Juno era la diosa de las mujeres y por eso tenía un festival específico que se llamaba las matroniades. Por eso a las parteras les llaman matronas. Después estaba dioses como Marte, el dios de la guerra. Apolos, el dios de los oráculos y de las medicinas. Estaba, por ejemplo, también estaba Mercurio, el dios de los mensajes y del comercio. Estos eran los dioses principales. Es decir, si usted viviera en aquel lugar, usted tendría un gravísimo problema, porque a todos estos dioses había que ofrecerles ofrendas, apaciguarlos, pagarles. Muchas de estas cosas las tenemos nosotros. Esa superstición lamentablemente se ha metido a través de la cultura, porque vivimos en la cultura romana nosotros. Se ha metido también en nuestras casas y en la iglesia también. Y en nuestros pueblos las traemos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a curanderos antes que a los médicos? El caso de ese curandero que curaba con animales. Y llega un señor allí a su consulta, se baja el hombre con la espalda destrozada, renqueando, y lleva en la mano el sapo, porque curaba con animales. Una casa muy grande, le pasan a la consulta, le ponen el sapo en la espalda y no funciona. Y el curandero le dice, vas a tener que traerme una gallina, porque el sapo no ha sido suficiente. Vas a tener que traerme una gallina. Pero es una cosa, no salgas por aquí renqueando, por donde está toda la sala de espera, porque es mala publicidad. Te voy a sacar por la sala de atrás. Y cuando lo sacas por la sala de atrás, ve una persona que está con 3 tortugas en la tripa, 2 lechuzas, una en cada hombro, una gallina negra en la cabeza y 2 iguanas en cada rodilla. Y este hombre, el que estaba renqueando, se asusta y le dice, no te preocupes, que esta es la sala de terapia intensiva. Esto es cuidado intensivo. Urgencias, la sala de urgencias. Parece chiste, pero eso es la realidad de nosotros. Tratamos de arreglar primero nuestras cosas antes de ir a Dios. Y traemos a Dios para darle legitimidad a lo que pensamos. ¿Me va siguiendo? Y cuando Pablo les muestra, no, es chiste, ¿verdad? Pero es verdad. Eso es terapia intensiva. Y hay gente que es así, que van, en vez de ir a Dios que soluciona los problemas. Pablo, cuando le escribe esto, le está escribiendo a unas personas que estaban acostumbradas, y cualquier parecido con la realidad posiblemente no es una coincidencia, estaban acostumbradas a negociar con Dios, a apaciguar a Dios. Cuando he escuchado ese himno, grandes cosas Cristo ha hecho para mí y por mí, dije, bendito sea el Señor que confirma lo que tenemos que hablar. Vaya conmigo otra vez allí a ese capítulo 5. Estamos ahora en la iglesia de Roma. Una iglesia que tenía una conformación bastante particular, porque tenía gente judía, capítulo 2. Si usted lee capítulo 2, el capítulo 2 de la epístola va hacia los judíos. Y tenía un grupo que podemos decir que está en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Ya lo vamos a ver. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que leen esto estaban situados en el capítulo 1, versículo 18. Venga conmigo. Vamos a ver mejor al versículo 19 del capítulo 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, esta gente que está sentada en la iglesia de Roma, que está recibiendo esta carta, habían estado en este grupo que actuaba conforme a la ley natural. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los 3 tipos de leyes que hay? La ley natural que obtenemos por haber comido el fruto, ¿se acuerdan? La ley moral, que es aquella ley que está implícita en los 10 mandamientos y en los estatutos. Y después la ley levítica, que no se aplica a nosotros. A nosotros no se nos aplican los 10 mandamientos, se nos aplican los principios que están allí. Pero esta gente que está aquí estaba en la ley natural. Siga leyendo conmigo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación del mundo habíamos comido el fruto y teníamos en nosotros el saber el bien y el mal. Ese fruto tenía 2 sabores. 2 sabores habían allí. El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y mire el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, conocido a Dios, ¿lo ven? ¿Lo ven? Conocido a Dios. Fueron a curanderos. Fueron a hacer estatuas. Fueron a hacer lo que consideraban que tenían que hacer antes de glorificar a Dios. Diga conmigo, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron a Dios la gloria y la honra que Dios merecía. Tampoco le dieron gracias. Esto es pesadito lo que está aquí. Esto es fuerte. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire, cuando usted mete la lógica en las cosas de Dios, apaga y vámonos. Porque cuando usted mete la lógica, usted intenta ver cosas por su lógica. Y entonces usted termina viendo cosas que no son las que usted en realidad tiene que ver. Y cuando usted termina viendo por su lógica las cosas que usted en realidad no tiene que ver, usted deja de ver lo que en realidad tiene que ver. ¿Me entiende el trabalenguas? Porque nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Sigo aquí. Versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Por tanto, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues mire, todos los que estaban sentados en aquella iglesia o eran de ese grupo, habían salido de ese grupo, o eran judíos que se consideraban por encima de los demás. Cosa que tampoco escapamos nosotros, los cristianos. ¿Usted sabe qué es lo que más aleja a la gente de la iglesia? Los cristianos. La máquina más importante de hacer ateos, esto, es la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted mira a la gente así. Gracias, Señor, que yo no soy como este. Gracias, Señor, que yo no soy como esta. El orgullo espiritual se mete en nuestra vida. Y si el orgullo espiritual fuera
congruente con ciertos comportamientos, pero tenemos orgullo espiritual y a veces no nos comportamos como cristianos. Una máquina completa de hacer ateos. Yo, a esa iglesia, donde va fulanito de tal o fulanita de tal, ahí no voy. Prefiero ir a otro lugar. ¿Me va siguiendo? Entonces aquella iglesia estaba conformado o conformada de judíos que se creían que estaban por encima de los demás y otros que venían de vivir una vida absolutamente corrompida. Por ende, su cuerpo había estado acostumbrado a pecar durante muchos años. Por eso usted sigue leyendo Romanos y verá cómo Pablo va tocando esos temas. Vamos otra vez al capítulo 5. Entonces recibe la carta. La carta lo lleva una joven. ¿Alguien me puede decir el nombre? Febe. Mire, hoy vamos a quitar 2 o 3 temas importantes de aquí, del medio, o a aclarar 2 temas importantes. Esta mujer, Febe, diaconisa, dice, ¿no?, de la iglesia de Cencrea. Esta era una iglesia importante en aquel momento. Se le entregó esta carta, esta carta que está aquí. En aquella fecha no había, como ahora que usted dice, quiero ir a Logroño, voy a la estación de tren o voy al autobús. Eso no había. Usted tenía que ir al puerto, buscar el barco que fuese al destino más cercano a donde usted quería ir. En aquella fecha, al igual que ahora, el puerto principal es Civitavecchia, el puerto de Roma. Y había cierto volumen de movimiento. Y esa mujer tuvo que coger la carta, buscar eso, pagar el billete del barco, llegar a Civitavecchia, montarse en una carroza o ir andando o en una mula o en un caballo, llegar a Roma y empezar a buscar dónde estaba la iglesia. No había señales de ningún estilo, no había nada. Pero una vez que llegaba allí, ¿sabe lo que hacía? Se levantaba y leía la carta. En esta congregación, en la de Tudela, y donde el Señor nos ponga, las mujeres tienen capacidades y responsabilidades máximas. La única cosa que no puede hacer, porque la Escritura lo dice, es ser pastor. Es la única. Hay ancianas y ancianos, profetas y profetizas, diáconos y diaconisas. El concepto de anciana después lo vamos a explicar más adelante, porque es un concepto que hay que explicarlo. ¿Por qué Dios ha actuado así? Pues no lo sé, pero ha querido que el hombre se coloque al frente de las congregaciones y sea el hombre el que lleve la carga de el oficio de pastor, que ya he repetido alguna que otra vez, no es nada fácil. Este puestico complicado, es duro. Y no es duro por ponerse aquí, es duro por la lucha espiritual, porque si a mí me pillan, pastor, yo sabía. Me va siguiendo, ¿no? Por eso manda, los estándares son muy altos, irreprensible, allá, arriba, complicadísimo. ¿Usted qué cree? Que cuando yo voy en el coche y se me atraviesa uno, Señor, lo amo. Entonces esta gente recibió una carta que le decía, espera. Tú no tienes que apaciguar a Dios. Tú no tienes que ir y subir de rodillas de escaleras. Tú no tienes que ir y flagelarte. Tú no tienes que ir y dar ofrendas votivas. Simplemente por creer. Aquello para esa gente era
una verdadera locura porque estaban acostumbrados ¿a qué? A traficar, a negociar con Dios. ¿Y nosotros? Señor, si tú me consigues ese trabajo, mira. ¿O qué? Señor, esa muchacha me trae loco. Voy a, si me hace caso, voy para la iglesia. Usted no negocia con Dios. Eso está metido en nuestros genes. Porque eso viene de la ley natural. Porque eso es lo que ha habido siempre en la historia. Pero cuando viene Cristo a su vida, por la fe, mire lo que pasa con usted. Por la fe, en el momento que usted cree, usted es transportado a la cruz. A esa cruz de hace 2000 años, en un lugar donde quizás usted no ha estado, con una persona que usted jamás ha visto, usted es transportado a la cruz, es puesto en la cruz con el Señor, es muerto con Él y es resucitado. Amén. Vaya a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Lo voy a leer para que quede aquí puesto. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Mejor elección no podía ser. 2 Corintios 5:14. Dice así la Escritura, dice, el amor, el ágape, la profundidad de lo que Dios ha hecho en Cristo por mí, me hace sentir pequeñito, me constriñe, me hace echarme para abajo. Porque me pongo a pensar en algo que no logro entender. Que si Él murió, por ende, yo también morí. ¿Qué está haciendo? Y usted todo lo que tiene que hacer es creer. Aquellos no podían entenderlo. Aquellos no podían entender cómo con el simple hecho de la fe, versículo 15, usted ya podía vivir para Dios. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Gálatas, que también están estudiando aquí en las mañanas. Vaya al capítulo 3 de Gálatas. Mire, cuando usted cree, usted es transportado a la cruz por el simple hecho de creer. Usted no necesita ninguna otra cosa para tener paz con Dios. Aquellos que recibían la carta se preguntarían, ¿y estoy puesto a derecho con Dios? ¿Y no tengo que pagar nada? ¿No tengo que hacer nada? ¿No tengo que dar nada? No, simplemente creer. Ojo con esto. Lo que voy a leer aquí lo voy a explicar. Capítulo 3, versículos 26. Usted se coloca en la cruz y es hijo de Dios únicamente por un acto de fe. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Miren la unión con Cristo. Esa palabra bautizado que está allí no es bautismo en agua. El que está haciendo cortocircuito, que haga cortocircuito. Esta es la unión mística que hay con el Señor. Lea conmigo ahora el 26 y el 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no es que le van a coger a usted, como hizo Pedro por allá, en el capítulo 10,
de Hechos de los Apóstoles que no es prescriptivo, es descriptivo de una iglesia que estaba comenzando, que bautizó en el nombre del Señor a Cornelio, ¿se acuerdan? Esto que está aquí es el versículo que le van a decir a usted posiblemente que si usted no se bautiza, usted se pierde. Eso es una doctrina que, ¿se acuerdan lo de los santos? Lo de los ídolos. Es una doctrina que se nos ha metido también en muchas congregaciones. Si no te bautizas, te mueres. No. El bautismo es una señal a los demás. Y le voy a explicar por qué. Lea conmigo el 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces usted va caminando por las calles de Roma, ¿no? Y usted ve a diferentes negocios. Y usted mira dentro de cada negocio y los carniceros tienen una ropa específica. Los que hacen jarrones de barro tienen una ropa específica, un Dios específico. Y va caminando por la calle y la gente que usted va viendo con sus gafas de realidad virtual de la iglesia de cada hora, usted ve que cada uno tiene una ropa específica. El que es carpintero lleva ropa de carpintero, el que es pintor lleva ropa de pintor, el que es agricultor lleva ropa de agricultor. Por eso es que a Pablo se le podía reconocer con cierta facilidad porque llevaba los colores del oficio. ¿Me va siguiendo? Y usted se muere. La ropa determinaba la posición social que usted tenía. Si usted se muere y entonces de repente se ve delante del Dios supremo, del ser más santo, más puro y más bueno. Y usted está con su ropita, usted trabaja en pintura, usted mira su ropita tiene manchas de pintura. Y entonces empieza a pasar delante de usted toda su vida. Y usted empieza a darse cuenta que usted no cumplió las promesas que usted tenía que cumplir. Que usted hizo cosas que usted no tenía que hacer. Que usted dijo cosas que no tenía que decir y usted va sintiendo ya el olor a la leña. Como dicen por ahí, de esta no me salvo. Y de repente cuando está usted así, vienen por detrás de usted y le ponen unas vestiduras blancas y relucientes. Versículo 27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, unidos por la fe, como dice el versículo 26. Ahora estás revestidos. Entonces Dios te mira por la justicia que ganó Jesucristo por la sangre. ¿Va entendiendo el versículo ahora? Usted miraba para aquí y allá en la esquina estaba el jefe. Aquí estaba el carnicero. Y a todos estaban en el juicio. Pero a usted le pusieron esa cobertura especial de Cristo. No existe el bautismo de regeneración, que es la doctrina que se nos ha metido muchas veces en la iglesia. Usted tiene que bautizarse, porque si no está en desobediencia, porque son las dos ordenanzas que tenemos, la Santa Cena y el bautismo. Si usted cree, tiene que bautizarse. Pero le voy a explicar por qué no le va a salvar el bautismo. Vaya conmigo a Lucas y ahora terminamos. Lucas capítulo 23. Aquellos hacían el cortocircuito. ¿Cómo es posible que no tenga que hacer nada? Solamente creer. Sí, solamente creer y te pones de acuerdo con Dios. Observe capítulo 23 de uno que jamás fue una iglesia. Sí, el ladrón de la... Jamás pagó ofrenda. Reconoció lo malo que era. Su incapacidad de negociar con Dios, no tenía nada que ofrecerle. Versículo 39, mire esto, qué cosa tan increíble. Y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este se parece a aquellos. Pero dice, el otro, ese había ido a la iglesia. No. Ese por aquí no aparecía. El pastor le mandaba WhatsApp, ¿qué vida llevas? ¿Cómo vas, mi hermano, mi hermana, que no te veo? No aparecía. Andaba por ahí. Mira, misericordia. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Si uno murió, luego todos murieron. Este que está aquí, ¿podía hacer algo para salvarse? No. Lea. 40, versículo 40. El otro le reprendió diciendo, esto es una predicación, cuidado, esto es una predicación pequeñita. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este reconocimiento de pecado. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Lo ves? Reconocimiento de pecado. Pero este es justo, es bueno, es perfecto. Y en el 42, lo reconoce en su capacidad. Mire que hay que tener fe. Mire la calidad de fe que hay que tener aquí. Porque el Señor que está en el medio está destrozado. ¿Tú has visto la película La Pasión de Cristo? Se queda corta. El látigo romano tenía tres cuerdas y tenía huesos y metales en la punta, y cuando daban, ¡más! Algunos dicen que cuando Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, era porque cuando le dieron así, le cayó en la cara, porque cuando eso caía, arrancaba carne y todo. Aquel le habían molido a palos al Señor Jesús. Las espinas, en vez de poner una corona, como dicen por allí, le pusieron una corona de espinas, le atravesaba, la sangre corría. Estaba deshidratado, desnudo. Esa es la representación de Dios. Y aquel hombre, este es el Espíritu Santo, trabajando en la vida de él. No hizo nada para merecerlo, pero confió en aquel que tenía capacidad de llevarle. ¿A dónde? Versículo 41. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, mi hermana, mi hermano, muchos llegamos aquí a las congregaciones intentando apaciguar a Dios, intentando negociar con Dios. Pero hoy es el momento de que si usted no ha tenido una verdadera relación con Dios, si usted ha llegado aquí porque lo han invitado, porque lo trajeron, porque lo obligaron, porque le chantajearon, porque no tenía nada que hacer, porque el café y las galletas son muy buenas, porque el pastor cuenta buenos chistes, por lo que sea. Y que cuenta buenos chistes, cuidado, que yo los ensayo en casa. Esta es la oportunidad de que usted ponga su vida derecho con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz, se aleja la ira de nuestra vida por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.